invitados especiales, noticias para analizar, temas de reflexión, mucho por aprender. No estamos solos. Súbete al tren, tu mejor compañía en la red cristiana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Súbete al Tren, en esta nueva edición aquí en la Red Cristiana. Hoy, como siempre, con mensaje en historias del tren. También viajaremos a Argentina, en donde está nuestro queridísimo pastor Sergio Fasano. Hace algunas ediciones atrás estábamos pendientes de la Biblia. Él vino y nos hizo una exposición muy bonita acerca de la Biblia, de sus libros, de todo esto, pero hay algo interesante también para preguntarle, entre tantas cosas, ¿no? Las versiones de la Biblia. ¿Cuál recomendará él? No sé, ¿esto es bueno o no? Tener versiones de la Biblia, diferentes versiones de la Biblia. Bueno, vamos a preguntarle al pastor Sergio Fasano más adelantito allí en Argentina. Viajando en el tren, siempre es buena una ayuda. Ayúdame, pastor, en la Red Cristiana. Y estamos listos para darle la bienvenida a nuestro queridísimo pastor Sergio Fasano desde Argentina. Aguante Argentina y bienvenido, querido pastor. ¿Cómo estás? Bien, Iván, qué lindo y qué contento que estoy de estar contigo. La verdad que me impactó tu historia del día de hoy, ¿sí? Lo de Barrabás. ¿Sabe por qué me impactó? Porque siempre la hemos leído muchísimas veces a esa historia, pero me doy cuenta que es en realidad el primero formalmente salvado por el sacrificio de Jesús, ¿no? Amén. Qué tremendo. Y gracias por ese complemento. Gracias por ese lindo complemento. Porque el primero, tú lo acabas de decir, mira, no lo había pensado de esa forma, el primero era él, era el que tenía que pagar allá, bueno, papi, como dicen en algunos lados, arriba, allá, a la cruz, porque tú sí eres culpable, tú sí debes. Ese es el primer salvado por la misericordia de Dios a través de Jesús, del sacrificio de Jesús. Así mismo, sí, tal cual. Por eso me impactó, te escuché con atención y qué buena representación, querido. Y tú sabes que, mira, uno siempre, sobre todo en esto de la actuación, pastor, uno siempre quiere el mejor personaje. O sea, uno quiere de pronto el de mejor look, el protagonista más simpático, el más bonito, hazme esto acá y todo. Yo soy muy sincero en esto, pastor, y uno tiene que, bueno, cuando te dijeron transformado. Cuando me dicen, mira, es que el personaje es Barrabás. ¿A mí? Sí. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Barrabás? Bueno, lo entendí, pastor, porque lamentablemente hemos sido en algún momento Barrabás. Sí, hemos sido y el Señor ha venido en nuestro rescate y eso es lo más maravilloso como terminabas la historia, ¿no? Espectacular. El cambio, la transformación a través de Jesús. Bueno, mi querido, ya sabes, cualquier obra en Argentina, ya sabes que, mira, tenemos una obra de fútbol, ¿qué? ¿Voy a ser Messi? No, el Dibu Martínez. No. Hoy Argentina perdió en los Juegos Olímpicos. No, pero tranquilo. Pero bueno, tranquilo. Pero tranquilo. Todo va bien. Tranquilo. Un saludo para todos los que vayan por la selección de Marruecos. Sí, unos amigos, los marroquíes, ¿no? Tranquilo. Pastor Sergio, la Biblia, hace unas etapas atrás, unos capítulos atrás, nos hablaste de la Biblia, de cuántos libros contiene la Biblia, para nosotros, obviamente, la comunidad cristiana, digamos, protestante, evangélica, los 66 libros, etcétera. Pero se nos quedó así como medio en el tintero las versiones de la Biblia, porque hay muchas versiones. De hecho, mira, yo tengo por aquí algunas, ¿te acuerdas que la vez pasada te mostré? Nos la mostraste, claro. Sí, algunas por ahí vemos y las damos una ojeada, etcétera. Cuéntanos un poquito de ello, por favor, ayúdanos, pastor. Bueno, primero de todo tengo que entrar con un versículo bíblico, no puedo. Yo sé que la directora detrás de cámara se llama Claudia, ¿sí? Un saludo. Es la que manda. Ella es la que manda y ella coloca allí, ¿no? Mateo 24:35. Mateo capítulo 24, verso 35, dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra
permanecerá. Entonces, la palabra de Dios es la Biblia y eso va a permanecer siempre, desde el principio hasta ahora, ¿no? Entonces, respecto de las versiones, muchos me preguntan, pastor, ¿está bien esta versión? ¿Está bien la otra? ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo es esto? Bueno, quiero dividirte para que la gente que está en el tren sepa en dos etapas históricas, ¿sí? Una etapa que es hasta el año 1569 y otra del 1569 hasta los días que estamos viviendo. ¿Y por qué lo divido? Porque hasta el 1569, querido Iván, la palabra de Dios, esto que hoy tenemos tan fácilmente aquí en nuestras manos, estaba vedada para lo que en ese momento la iglesia llamaba el vulgo, es decir, ustedes y nosotros, los que estamos aquí, somos Es decir, ¿quiénes serían los que tenían acceso entonces a algo como la Biblia, por ejemplo? ¿Quiénes? Solamente los nombrados eclesiásticos de la iglesia, o sea, los monjes, aquellas autoridades de la iglesia eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios. El pueblo en general no podía. Es más, la Biblia se recitaba en latín en la comunidad católica romana y en el hebreo en la zona, digamos, de Israel. Por lo tanto, no teníamos acceso nosotros a la lectura como la tenemos hoy, ¿no? O sea, mencionar Mateo 24:35 era casi un sacrilegio en esa época. Entonces, hasta el 1569, Casiodoro de Reina es el primer monje cristiano, si se quiere, protestante, que traduce la Biblia del hebreo y del latín al español. 1569. O sea que hasta el 1569 no teníamos conocimiento más allá de lo que nos podían explicar las autoridades eclesiásticas de la iglesia. Nadie tenía acceso. De hecho, las autoridades de las iglesias leían de espalda a la gente, al pueblo, la Biblia en latín. Imagínate lo que sería eso, ¿no? Realmente hoy no tenemos dimensión, porque hoy, como decimos, y tú mostraste, tienes cuántas versiones ahí, y miramos y leemos. En ese momento no tenía el pueblo acceso a la Biblia. Mira qué interesante, porque también ya habían algunas versiones hasta el 1569, alguna que se llamaba Alfonsina, otro se llamaba Duque de Alba, la Ferrara, que también correspondía a España, pero sin embargo, la primera que llega a la gente es Casiodoro de Reina, que se llama la Biblia del Oso. A ver, ¿la escuchaste mencionar? La No, Biblia no, del no, no. Oso. ¿Y Mira qué sabes por interesante. qué? ¿Por qué? Claro, ¿sabes? Porque en la tapa tenía un oso queriendo agarrar un panal de miel. Esa era la ilustración para que justamente no sea vedada a la gente la llegada de ese libro tan hermoso que es la Biblia, porque si no, al tomarlo como un libro sagrado, lo podían quitar de circulación y lo volvían a colocar dentro de la iglesia. Entonces hicieron una tapa, y así se llama, Biblia del Oso. Como para Ahí camuflarla, que está, nadie se diera ahí cuenta que está. era una Biblia. Wow. Así es, así es. Bueno, esa es la primer Biblia que llega traducida al español a nuestras manos para que la iglesia pueda tener acceso. La iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablamos de todos nosotros, ¿no? La iglesia Sí. somos los que componemos el cuerpo de Cristo. Y bueno, allí se suma, unos años después, eso fue en 1569, en 1602, se suma Cipriano de Valera y de ahí nace la versión Reina Valera, porque estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se unen, hacen una versión y es la versión Reina Valera, que es la que tenemos hoy, y tiene la primera versión con la Biblia del Oso en 1569, después en 1602, 1865, 1909, 1960 y hay una versión editada en el 2002. Por lo tanto, esa es una de las más recomendadas, Sí, eso querido tengo Iván. entendido, Pastor Sergio Fasano. ¿Siempre en español? O sea, esta En versión español. Reina Valera siempre ha sido en español, Exactamente, en exactamente, porque castellano. lo O sea, tradujo en el ok, castellano, exactamente de la Real Academia Española, ¿no? Es decir, ellos ok. tradujeron del hebreo y el latín al castellano, en ese momento, castellano Ha de sido, Castilla. tengo entendido que es la más sugerida, la más recomendada en la comunidad, sobre todo cristiana, obviamente evangélica y cristiana protestante. Pero, ¿por qué crees que ha sido la más recomendada? Porque aquí viene otra pregunta. ¿Es la más popular, tal vez? ¿O ha habido No, no, otras
que también han Claro. sido muy conocidas y todo, pero no, la gente dice, no, vete con Reina Valera, por ejemplo. A ver, si yo tengo que recomendar como pastor, la más fideligna en la traducción sería Reina Valera, ¿sí? Ahora, hay otras ¿Por qué versiones razón? ¿Por qué razón? ¿Por la porque, traducción? ¿Por qué? porque es la traducción original, ¿no? La Biblia del Oso es la primera versión original traducida del hebreo y del latín al castellano, al español. Ok, Entonces, ok. es derivada de ella directamente, ¿no? Todas las otras versiones, de alguna manera, derivan de Reina Valera. ¿Se entiende Ok, lo que digo? ya, ahora sí, ya. Y muchas de ellas, por ejemplo, en Nueva Versión Internacional, la Biblia habla hoy, la Biblia arqueológica, la Biblia nueva versión española, hay muchísimas, ¿no? La Que Biblia de ponen las un lenguaje, Américas, o sea, hay de todo, la sí. Biblia de las Américas, exactamente. Sí, hay un sitio muy importante en Internet que pueden ingresar y allí tienen todas las versiones que estamos mencionando y cada vez que pones un versículo bíblico de esa forma pones la versión y te trae directamente en qué versión la estás solicitando. Es muy interesante poder comparar lo que tú haces cuando me mostraste el otro día varias versiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Reina Valera y una nueva versión internacional o la Biblia habla hoy o la Biblia de las Américas o la Latinoamérica? También hay una Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Que el lenguaje se hace más entendible, querido Iván, ¿sí? Para que las personas puedan entender. Entonces, si una persona comienza a leer la Biblia, tal vez yo no le esté recomendando en forma directa que vaya a Reina Valera. ¿Por qué? Porque Reina Valera tiene un lenguaje al cual le llamamos coloquial, a veces difícil de entender. Entonces le recomendaría, por ejemplo, la nueva traducción viviente o la nueva traducción internacional, que tiene un lenguaje mucho más entendible para la persona y cuando la persona ya avanzó en la lectura bíblica y empieza a conocer los conceptos bíblicos, entonces ahí sí le recomendaría que pueda entrar directamente en Reina Valera, ¿no? No sé si me voy explicando. Pero total, claro que sí. Creo yo, así hasta donde entiendo, mejor la Reina Valera, que es la traducción, digamos, primera, si se quiere, original, Exacto, Reina Valera, desde hace tantos años. Luego, basada en esa traducción de Reina Valera, empiezan a surgir otras versiones. Y si de así repente es, lo que queremos es un lenguaje contemporáneo, un lenguaje así es, actual, más como el que utilizamos hoy, tú y yo, nosotros, pues entonces están exacto. estas nuevas traducciones. ¿Sabes? En dónde hay que tener un poco de cuidado en este tipo de cosas, por ejemplo, pastor, porque me imagino que no es fácil, sobre todo para pues, quienes no adentramos tanto en la Biblia y no somos tan Claro, conocedores, siempre, en donde uno puede de repente decir, no, cuidado, porque aunque tenga un lenguaje actual, un lenguaje así es. contemporáneo, cuidado porque no sé si el mensaje de alguna manera puede ser tergiversado, cambiado, etcétera. ¿Qué Lo, piensas de eso? lo más recomendable es que las versiones que sean editadas siempre sean de la Sociedad Bíblica Internacional, ¿sí? Sociedad Bíblica Internacional. Eso te va a asegurar un estándar de calidad en las traducciones que se adquieran. Sociedad Bíblica Internacional es un organismo a nivel internacional en donde nos asegura a nosotros que vamos a estar teniendo una versión fideligna que sea realmente eh, representativa de lo que quería decir en ese momento el Señor a través de cada uno de los escritores. ¿Sabes cuántas versiones hay en este momento registradas a nivel mundial? No, 3.142. 3.000. 3.140 en español o estás o en No, general, no, en todas las en todo idioma. versiones, Ok, en todos ya. los idiomas, sí, sí. Es el libro Pues, más traducido a nivel mundial, querido y se dice Iván. el más vendido. Se dice también Más de que 100 millones de ejemplares vendidos, claro. ¿sí? Y aquí viene otra, Más de 2.500 lenguajes. sí, impresionante. Aquí viene otra de mis preguntas que algún día me Dime. hice, no sé, ahí uno de repente se pone a pensar así. Todo. Yo dije, ¿la Biblia debería venderse o debería Opa, regalarse? qué linda pregunta, ¿no? Se me Mira, yo tengo ocurrió, acá, no sé. no la tengo aquí, pero si no, te la querría mostrar. Yo tengo dos conceptos, ¿sí? Obviamente, la palabra de Dios no es para venderla, está claro, ¿sí? Es algo que es un tesoro absolutamente innegable para cualquier ser humano. Eso está correcto. Ahora, hay Biblias
como por ejemplo, yo tengo una versión de la Biblia arqueológica, en donde hay estudios que el autor hace de cada evento de la Biblia arqueológicamente hablando. Entonces, cada evento está circunscripto a un área específica geográfica y eso llevó un trabajo de investigación, un trabajo de Sí. estudio, que obviamente dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Entonces, Amén. estaríamos entonces yendo en contra de la Biblia Claro, misma, no. sino Claro. Mi pregunta, querido pastor Sergio Fasano, y la pueden devolver todos los que quieran, porque aquí esto es sí, como el bar, el video bar. Ahora esa, tenemos la ventaja de devolver y revisar y mirar. Mi pregunta tiene un propósito y reitero siempre la pregunta que hago, ¿no? ¿Cuál es la intención de lo que de hacemos? tu O sea, corazón. sí, ¿cuál es la intención de lo que haces? ¿Cuál es la intención? Mi pregunta tiene la intención, Dios lo sabe. No es cuestionar si se debe vender o no la Biblia. Mi pregunta tiene un interés de si eso se debe hacer o no. Si es posible de repente pensar, por ejemplo, se me ocurre aquí entre nos, A aquí ver, entre los dime, viajeros del tren, que entre los que estas vamos en el grandes tren. empresas, exacto, los que vamos aquí en el tren, esas grandes empresas, esas grandes corporaciones, gente que tiene mucho dinero y todo, por decir algo, pudiesen aportar una cantidad de dinero importante, significativa, para que esas Biblias tan bonitas y bien trabajadas, que merecen obviamente ser pagadas, porque hay un trabajo de por medio, eso yo lo tengo claro, fuesen como también, no sé, donadas para algunas Bueno, personas que no tengan medios, recursos, qué sé yo, no sé, se me ocurre, no sé, esto es para la existe, reflexión y espero que los que están aquí subidos en el tren pongan sus comentarios también, sus opiniones y nos dejen saber, entre otras, tengo curiosidad, qué versión de Biblia tienen, si es que la tienen, eso. y si no tienen Biblia, por favor, que lo escriban también aquí en los comentarios, para eso estamos interactuando. Por eso me encantan los programas en vivo como Súbete al Tren, mi querido pastor, ¿no te parece? Buenísimo, buenísimo. Mira, creo poder responderte esto que decías. Ok, Hay organizaciones internacionales como los Gedeones que justamente utilizan la recaudación de grandes empresas para poder llevar después gratuitamente a distribuir la palabra de Dios. Entonces, hay organizaciones internacionales que hacen esto que justamente vos mencionabas y se celebra muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan gratuitamente a colegios, a escuelas, a sanatorios, a cárceles. Aquí en Argentina están llegando a las Fuerzas Armadas con una Biblia que tiene una tapa qué bien. que es hecha con, ¿viste? El uniforme ¿Como de los, piel? como Ah, piel, no, exactamente. camuflado o qué? Camuflado, Ok, ok, exactamente. Y entonces súper. están llegando a las Fuerzas Armadas con eso, totalmente gratuito, pero es por las donaciones que obviamente las grandes empresas están interesadas en Eh, que esto sea difundido, no ¿no? sé si las has visto, si todavía sigue existiendo eso o no, pero normalmente cuando uno va a los hoteles, al menos aquí en los Estados Unidos, Sí, cuando vas a un en la- hotel, abres el cajoncito de la mesa de noche y hay una Biblia. En inglés, exacto. obviamente aquí en Estados Unidos, pero hay una Biblia siempre ahí. Bueno, en Hay una inglés Biblia. la Que no se Kings es la pierda más eso. recomendable, ¿no? Sí, eso no se, yo creo que no se va a perder porque ya es como una forma internacionalmente aceptada que el material de lectura que tiene que haber en esos lugares es la Biblia. De hecho, vas a grandes hoteles, estoy hablando de 3 estrellas, 4 estrellas, 5, y las que están superiores hoy a 5 estrellas, y la Biblia existe en esos cajones, ¿eh? Mira qué bien. Mira a Isa Caballero. Pastor, pero ¿por qué los de Israel solo usan el Viejo Testamento y el Nuevo no? Pregunta Isa Buena. Caballero desde California, en los Estados Unidos, aquí. Muy bien, hola Isa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, en realidad no usan todo el Antiguo Testamento, en realidad usan encima una poca porción, el Pentateuco, ¿no? Los israelitas utilizan los primeros 5 libros que tenemos nosotros en la Biblia. ¿Y por qué lo utilizan? Porque ellos no creen que haya llegado todavía el Mesías. Es decir, todo el Antiguo Testamento, esto para leerlo de una manera muy, muy amplia y podemos hacer otro programa, pero rápidamente, el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es desde la creación hasta la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto desde el nacimiento de Jesucristo hasta el Apocalipsis. ¿Por qué no utilizan el resto de la Biblia? Porque ellos no creen que el Mesías ya haya venido.
Por lo tanto, ese Antiguo Testamento que nosotros consideramos que es una sombra del Nuevo Testamento, todo lo que se relata, por ejemplo, decíamos el otro día, Isaías ya relata el evento de Jesucristo 750 años antes. Entonces, claro, como los israelitas no creen que el Mesías haya venido, entonces no utilizan los profetas, los salmos, los proverbios, que todo nos indica o nos lleva hacia Jesucristo. Por lo tanto, por eso no utilizan, ¿sí? ¿Se entiende? Excelente, sí, claro que se entiende súper bien. Hay algunas preguntas, algunos saludos que vamos a dar más adelantito, mi querido pastor Sergio Fasano. ¿Cómo estás de tiempo hoy? Porque me encantaría que participes más adelante en algo más. ¿Estás bien de bueno, tiempo? me quedo y ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar, mientras que la doctora Amor está allí, voy a buscar Sí. la versión arqueológica para mostrarte Y lo la que traes. es Excelente. eso. Tengo entendido, querido pastor Sergio Fasano, ya escuchaste a la doctora Amor, que tú también tienes un lindo ministerio con tu amada esposa. No sé si quieres reforzar y por eso te pedí también que te quedaras un poquito en Súbete al Tren, porque el propósito de esto, y vuelvo a lo mismo, ¿cuál es la intención con la que hacemos estas cosas, querido pastor Sergio Fasano? La intención, y Dios conoce nuestro corazón, es precisamente que haya enseñanza, que haya revelación, que haya aprendizaje en medio de todas estas cosas, que nos sirvan, nos bendigan para cambiar para bien, para transformar para bien nuestras vidas con todos estos valores y principios cristianos, querido pastor. Sí, digo amén a todo lo que decía la doctora Amor, ¿no? Fantástico, fantástico. Me gustaría reforzar algunas cosas para preguntarte a ti, porque me gusta indagarte, Iván. ¿Sí? Vale, aquí estoy, aquí estoy. A ver, ¿tú qué idiomas manejas? Español, un poco de inglés, otro Ok, poco de español, muy otro bien, y poco de otro poco de inglés. inglés, y así, más o menos. Ok, bien, bien. Algo de portugués, un poquito de Ok, italiano, bien. pero Ah, muy mira, ahí mira por acá. los laditos, muy por ahí. Oh my Esta es en God. portugués. Sociedad Bíblia Bíblica do Sagrada. Brasil. Sí. Eu quero aprender a falar português. Você Samba da não fala, minha hein? terra. Eu falo Como que você português, não fala? samba da minha Como que terra, você não... decidir de mande. Ah, Quando se ok. canta, todo mundo bole, pastor. O sea, Pero que acuérdate que no. los que se suben al tren no hablan portugués, querido amigo. Bueno, Bueno, bem-vindo. escúchame. Bienvenido, muy bien. Bueno, escúchame. Así como tú hablas idiomas en la vida normal, el amor lleva idiomas. La El pregunta idioma, el sería, lenguaje del amor, los lenguajes del amor. muy Los bien. ¿Conoces 5 ese libro? lenguajes del amor, Muy claro. bien. Bueno, el principal, porque a mí, yo te escuchaba con atención, que el tema de la palabra de afirmación hacia tu esposa y a ella le gusta, pero tal vez los actos de servicio a ella no le importan. Evidentemente sí, porque escuché ahí atrás de cámaras algo cuando dijiste... Que sí le importa, yo sé que te importa. El pastor solamente está suponiendo amor. Espera. Pero es recomendable leer este libro de los 5 lenguajes del amor del doctor Gary Chapman, porque Sí. nos va a permitir individualizar con qué mi cónyuge se siente amado. No cómo yo creo que le amo. No. Cómo esa persona se siente amada. Permíteme, porque este ejemplo de lo que estás diciendo, y recuerda que el propósito es que esto traiga enseñanza. Yo, cuando estuve allí en los 5 lenguajes del amor, a propósito de nuestro hermoso grupo al que pertenecemos tú y yo, Hombres de Valor, allí una vez Dios me puso un ejemplo muy lindo. Y es que, por ejemplo, yo un día vine y sorprendí a mi esposa de una manera tan linda. Le dije, mira, mi amor, aquí están este par de tickets para la final Colombia-Argentina. Y es más, como si fuera poco, te regalé esta pelota, este balón. Ahí escucho lo que dice Claudia. A mí no me gusta el fútbol. Sí, pero a mí sí. Ahí está el error. Cuando nosotros hacemos cosas que nos gustan, obviamente a nosotros, que queremos nosotros, pero que a nuestra pareja tal vez no, quizás no. Exacto. Entonces tenemos que dar ese paso más allá y pensar un poco más en lo que le gusta realmente a ellas. Entonces es por eso que aquí hoy la voy a sorprender. Y tengo acá esto para ver los Juegos Olímpicos. Compré un televisor de 45 pulgadas.
No, No, dice Claudia. dice que no. Dice que no. Y entonces, mira, los Pobre. 5 lenguajes del Claudia, yo te amor. entiendo, Claudia. Yo te El entiendo, libro, Claudia. ese libro es recomendado para las parejas, querido pastor Y Sergio no es Fasano, muy, está en muy pantalla. largo de leerlo. Y que lo lean juntos, es decir, cada capítulo, que cada uno no lo lea individualmente, que puedan leerlo juntos, si es posible al finalizar el día, para poder charlarlo y llevarlo a la práctica. Excelente. Vale, mi querido pastor, los 5 lenguajes del amor del doctor Gary Chapman. Es una recomendación de verdad del pastor Sergio Fasano y también de Súbete al Tren de la Red Cristiana. Lo hemos podido leer, hemos podido compartir mucho con este libro, sobre todo para esa relación, esa sana relación de parejas. Somos pro parejas, no nos gustan las separaciones ni los divorcios. Si estás atravesando Así por un es. momento así o algo difícil, hay que pedirle a Dios, por favor, sabiduría para que se puedan restaurar las cosas en lo posible, obviamente. Me encantan las parejas. ¿Esa es cuál versión, mi querido pastor? ¿Qué vas a mostrarnos? Esta es la que te he prometido, la Biblia arqueológica, que tiene, Arqueológica, por Dios. sí, fíjate que Puedes abrirla un poco más y todo y hacemos una toma tiene más muchas cerrada. ilustraciones, ¿no? Vamos. Hola, hola. Bueno, se me ha caído el Acércala. anfitrión. ¿Qué No, pasó? no, Pero no, yo bueno, estoy aquí. Lo que pasa es que te voy a dejar en pantalla solito para que ok, tú ok, muestres ok. más de cerca la Biblia, más de cerca. Muéstrala más de Ok, cerca la pantalla un poquito. Ahí voy. Te voy a a dejar ver solito, no allí. te asustes, no te asustes. Ok, dije, ¿qué pasó? Digo, bueno, ahí ustedes ven y están los estudios en cada lugar, la forma pormenorizada de dónde están ubicados los eventos, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Y todas estas Biblias, ahí dice Biblia arqueológica, corresponden a la Sociedad Bíblica Internacional. Si miramos al culminar la Biblia, vemos los mapas que nos ubican en el tiempo geográfico de la época en que fueron narrados los hechos. Por eso es tan importante tener una Biblia de esta naturaleza y con este tipo de estudios que nos permita a nosotros, querido Iván, ubicarnos y poder entender la historia. No se lee la Biblia solamente versículo por versículo, se debe leer entendiendo el contexto geográfico, entendiendo el contexto histórico, entendiendo el contexto cultural para poder tener una visión amplia, porque si no, a veces tomamos un versículo sacado de contexto para generar un pretexto. Entonces necesitamos aprender a leer la Biblia. Estas herramientas como las que acabo de mostrar, o la Biblia en portugués, o aquí tengo también una Biblia de estudios Thompson muy recomendada, ¿sí? Entonces, Sí. estos son elementos, o un diccionario bíblico, son elementos muy importantes para poder contextualizar cuando estamos leyendo algo específico de la palabra de Dios. Eso se llama estudiar la Biblia. Vale, ahí está. Pastor Sergio Fasano, la Biblia Versiones, dice, mira, Lester Chávez, muy interesante el programa. A mí me gustaría tener otras versiones, pero por el costo se hace imposible adquirir. ¿Desde qué país, Lester Chávez? ¿Desde qué ciudad estás? ¿Desde qué ciudad es importante que nos dejen saber todos los que ingresen aquí a Súbete al Tren? Porque es importante saber en dónde están geográficamente, créanmelo. Es importante ubicarlos geográficamente. Pedimos a Dios Mira, tantas cosas que nos permita hacer que Dios quiera que podamos hacer para, muchas cosas como familia y como hermanos en Cristo aquí en programas como este, de Súbete al Tren en la Red Cristiana para que pasen la voz. Pastor, nosotros como mínimo, ¿sabes qué quisiéramos? Que dime, nos permitan servirles de grata compañía cada vez que es aparecemos cierto, aquí para es cierto. interactuar con ellos como hermanos en Cristo, en la fe, para demostrar una vez más que los cristianos no somos aburridos, que los cristianos Eso, con defectos y virtudes también tenemos todas estas facetas que podemos aprender juntos, que podemos ser verdaderamente una familia, que en principio podemos ser amigos virtuales si quieren, que a propósito el número de WhatsApp siempre lo colocamos ahí en la pantalla para que ustedes nos pongan su petición de oración, para que nos compartan algo. Quiero que entiendan, nos llegan muchos mensajes, gracias al Señor, gracias a Dios, y que nos den ese tiempo y espacio para contestar. Algunas veces, por ejemplo, en la edición anterior, querido Pastor Sergio Fasano, cuando tuvimos aquí a David Diamond y a la profesora, la Morá, que está dando clases de hebreo, y ella dijo que quien quiera ser voluntario en Israel,
Tú no te imaginas la cantidad de mensajes que tenemos en ese Ah, WhatsApp sí. y nos pone muy Oh, felices, pero que claro. queremos, nos den un chancecito de ir respondiendo poco a poco a todas sus preguntas, todas sus peticiones, y ahí vamos poquito a poco, porque no lo ponemos en una máquina, somos nosotros mismos, así al Mira, natural, nosotros sin quiero decirte, inteligencia artificial, así al natural, sin tratando de es, responder las cosas. quiero que dispongas de mi WhatsApp también, si por ahí hay preguntas específicas al tema que hemos conversado, o tal vez de parejas que por ahí la doctora Amor no puede contestar y necesitan la Excelente, contestación, puedes derivar mi teléfono de claro, WhatsApp para que la gente excelente. pueda comunicarse, ¿no? Muy bueno saber ello porque precisamente todos los que nos dirijan eso a este WhatsApp y de repente digan, mira, yo Lo quiero reenvía, una consejería de pareja con el pastor Sergio Facén y su esposa Carola, lo sí, reenviamos sí, y listo. Sencillo. por supuesto, cuenta con eso. Así de sencillo. Somos una familia en Cristo Jesús. Aquí la red cristiana, por eso se llama así. Por eso Dios nos permitió este ministerio que se llame la red cristiana para seguir alcanzando almas para Cristo. Así dice el eslogan original. Ahí está, dice alcanzando almas para Cristo. Ahí pequeñito, ahí sí lo alcanzan a ver Allí por ahí. está abajo. Ahí está. Así que bueno, ¿con qué redondeamos este súbete al tren de hoy, mi querido pastor Sergio Fasano? Mira, Rick Search dice, ¿y cuál sería la mejor Biblia en español para poder entender más preciso lo que quiere decir el autor? Gracias, Rich Search. Déjame saber también desde qué ciudad y desde qué país estás y gracias por subirte al tren, Richard, y por pasar la Rich, voz. muy Compartan estos bien. videos y denle like a los contenidos para que los distribuyan a miles y miles de personas como tú. Si hoy comienzas a leer, querido Rich, a lo mismo para Iván, recomiendo, si comienzas hoy a leer y nunca has leído la Biblia habla hoy, edición 1978 de Sociedad Bíblica Internacional y la editorial es Editorial Vida. Ok, la Editorial Biblia Vida en habla español. hoy. La Biblia La habla hoy. Biblia habla hoy, Ok, exactamente, de la la edición versión, 1978. ok, ¿por qué así en resumidas cuentas, así en pocas palabras? La Porque en Biblia. realidad es la que utiliza el lenguaje no coloquial del castellano, sino el lenguaje, Dios habla hoy, discúlpame, ¿verdad? La Biblia, Dios Dios habla hoy, habla esa hoy. es, La Biblia, de Dios habla 19, hoy. Dios habla hoy de 1978, porque utiliza un lenguaje, y permíteme utilizar la palabra, no es despectiva la palabra, pero es un lenguaje vulgar, o sea, relativo al vulgo, a la Sí, gente, ¿no? sí, Para que al se entienda, pueblo, no es al al pueblo, pueblo, exactamente, común y exactamente. Y una vez corriente. que está, exactamente, común y corriente, entonces esa es la que hoy te recomiendo para comenzar a leer. Porque si Ok, comienzas con Reina Valera o una arqueológica o una de estudio, no vas a poder entender muchos conceptos. Por eso es que te recomiendo Dios habla hoy. O también podría y ser, se me ocurre, dime. no, para las personas que por primera vez toman una Biblia, así como lo acabas de decir, toman la Biblia y dicen, yo la verdad nunca he leído en serio, una Biblia. ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas? ¿Por Bueno, dónde pueden empezar? comenzar ¿Por dónde empezar? con, ¿Por dónde? por el Evangelio de San Juan siempre. Ok, El Evangelio de San Juan es el Evangelio más entendible, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que le recomiendo a las personas es que comience a leer el Evangelio de San Juan y que sea una lectura sistemática. Por favor, no me saltee, ¿no? Porque la Biblia tiene correlación. ¿Sí? Es cronológicamente escrita, por lo tanto necesitamos ir leyendo también cronológicamente. Eso se llama sistemáticamente la lectura, ¿no? Que se haga sistemática. Y una vez que leemos el Evangelio de Juan, recién allí pasar a los otros evangelios, por ejemplo, Mateo y Marcos, que fueron escritos para el pueblo de Israel y para los gentiles o para el resto de los que no son del pueblo de Israel. Por lo tanto, recién después que leemos el Evangelio de San Juan, pasar a Mateo y a Marcos, y después recién el de Lucas. Fíjate qué interesante, no lleva el orden que dice o que está expuesto el canon bíblico del Nuevo Testamento, pero comencemos con Juan, después vamos a Mateo, después vamos a Marcos y después vamos a Lucas. vale. Ahí estamos, mira, saludos de diferentes personas. Gracias, llevo años con Reina Valera 1960. Mira qué bien. Exacto, y puede Dice, ser que Rich no hay que, a ver, ¿y cómo saber leer la Biblia en orden cronológico? Bueno, ¿qué significa en orden cronológico?
es entender que primero tenemos que leer sistemáticamente, es decir, leemos Juan 1 hoy del versículo 1 al versículo 20, por ejemplo. Mañana vamos a leer otra vez Juan 1 del versículo 21 al versículo 30, por decir algo, ¿sí? Eso es sistemático. Ahora, ¿cómo hacemos la cronología? ¿Cómo yo sé que tengo que leer San Juan, después Mateo, después Marcos y después Lucas? En realidad eso no es cronológico, es a nivel entendible. ¿Y qué nos da ese conocimiento? Nos da el conocimiento los diccionarios bíblicos. Por eso es importante tener la posibilidad de comprarse un diccionario bíblico o bajarse de internet. Hay varias ediciones gratuitas que te van a ir guiando cuáles son aquellos escritos que nos van a ir haciendo crecer a medida de que vamos creciendo en la fe, ¿no? Excelente, gracias por esas sugerencias y recomendaciones aquí, querido pastor Sergio Fasano desde Argentina. Hay una petición y qué bueno, sería de argentino para Argentina. Graciela Abalay, mira lo que dice. Bendiciones de Dios, hermanos. Pido oración por mi salud, dolor de pierna, ciática, nervios, asma, economía. Soy de Argentina, depresión. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Podemos orar ya? Claro, no, podemos orar ya. Por favor, le pido a Claudia que no me lo saque, entonces oro específicamente. ¿Te parece, querido Iván? Claro que sí. Bueno, oramos entonces, no perdamos tiempo. Señor, te damos gracias por la vida de Graciela de Argentina, Graciela Abayay. Ella es tu hija, tú la conoces. Y en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo con Claudia y con Iván para bendecir la vida de Graciela. Y declaramos en el nombre de Jesús ahora su salud repuesta, como fue el diseño original, Señor, allí en el Edén, donde Adán y Eva eran absolutamente saludables, como es el cielo, donde no hay enfermedad. Cancelamos todo dolor en las piernas que viene bajando por el nervio ciático en el nombre de Jesús. Ese nervio ciático se desinflama en el nombre de Cristo Jesús. Ahora toda asma, todo broncoespasmo que está impidiendo que el oxígeno entre a los alvéolos pulmonares se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, declaramos que tú abres las ventanas de los cielos para derramar lo que en economía, Señor, Graciela necesita. Tú le vas a proveer porque tú eres el rey del oro y de la plata y ella es tu hija. Así que en el nombre de Jesús dice tu palabra, que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Y atamos y reprendemos ahora todo espíritu de depresión y declaramos, Señor, que Graciela se levanta. Escúchame bien, Graciela, te levantás ahora con el poder no tuyo, con el poder del Señor Jesucristo, el que te fortalece y que sos más que vencedora. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, querido pastor. Graciela, no estamos solos. Recuerda que estamos con Dios, con nuestro amado Cristo Jesús en el corazón. Por si no lo tienes, pues es importante pedir su presencia y aceptarlo como Señor y Salvador de manera genuina, arrepentirnos de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, pedirle al Señor transformación, que nos llene de su precioso Espíritu Santo, que cambie nuestras vidas para bien. Todo eso es posible, real, porque somos testimonio de ellos. Día a día estamos siendo transformados, cambiados por esa llenura de ese hermoso Espíritu Santo, quienes pedimos y clamamos a Él con temor, con ese sano temor de Dios. Así que bueno, ahí está nuestra invitación para que compartan. Súbete al tren porque no estamos solos, estamos acompañándonos mutuamente y principalmente con la presencia de nuestro amado Cristo Jesús aquí, porque eso pedimos, la presencia de su Espíritu Santo en cada viaje que hagamos aquí en Súbete al tren de la Red Cristiana. Marco Jiménez Álvarez dice: hola, buenas tardes, amados hermanos pastores, les saludo desde Xalapa, Veracruz, México. ¿Qué me recomienda acerca de que tengo una Biblia Peshitta? Gracias a Marco Jiménez por su pregunta y un saludo para todos los amigos mexicanos. Un abrazo para México y muchas bendiciones, México querido. México del alma, dicen por ahí. Dime, pastor. Bueno, la verdad que no tengo conocimiento de la Biblia Peshitta. La Peshitta. Debo reconocer, exactamente. Lo tendré que investigar y una vez que lo investigue, lo respondemos en el próximo Súbete al Tren. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y me parece muy, muy honesto de tu parte. Porque no estamos aquí ni para inventar ni para crear nada por dar una respuesta. Porque no estamos para quedar bien. Aquí estamos es para decir la verdad y cómo son las cosas y lo que Dios ponga y aprender en nuestro corazón. Claro, yo aprendo todos los días.
Yo aprendo todos los días, gracias al Señor. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Todos los días tengo algo nuevo que aprender. Mi petición, amigos viajeros de este tren, por favor, si les parece que estos contenidos son de bendición, denle like, please. Denle like, porque al darle like, más y más personas, miles de personas, van a encontrar Súbete al Tren de la Red Cristiana. Gracias por hacerlo. Y que se suscriban al canal también. Que se suscriban al canal, por favor. Gracias por ello, querido pastor. Se pueden suscribir, es absolutamente gratis, es solamente a un clic, suscripción y la campanita para que cada vez que hacemos esto, ustedes reciban ese mensaje, esa señal y se suban al tren con nosotros porque es una bendición compartir con ustedes. Pastor Sergio Fasano, ¿cómo te consiguen los amigos viajeros de el tren aquí de Súbete al Tren en la Red Cristiana? La más fácil de todas es a través de la red social Facebook, ¿sí? Carola y Sergio Fasano. O sea, Carola y Sergio Fasano es la red más dinámica para nosotros en cuanto a todas las consultas y las contestaciones que estamos teniendo. También en Instagram es exactamente el mismo usuario, pero si nos escribe al Facebook, estamos constantemente en línea con eso. Bueno, muchas gracias, querido pastor. A todos los viajeros, hay una cantidad de viajeros aquí subidos. Nos encantaría saludarlos a todos, hay de diferentes países, diferentes ciudades. Muchas bendiciones para todos. Gracias por regalarnos de su tiempo, porque regalar tiempo es regalar vida. Gracias por ello. Nuestro canal recomendado en la Red Cristiana también en Súbete al Tren es Dios en tus finanzas, que dirige nuestra queridísima Claudia Sabogal, la productora de Súbete al Tren y de la Red Cristiana. La pueden encontrar ahí también como Dios en tus finanzas en YouTube, Instagram y en Facebook. Querido pastor Sergio Fasano, ahí está el WhatsApp para que todos los que ustedes, lo que quieran hacer parte de esta comunidad de Súbete al Tren de la Red Cristiana, lo hagan. Peticiones de oración, sugerencias de entrevistados, temas a tratar, todo lo que necesiten, consejería, todo lo que ustedes pidan, ahí vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para contestar a cada una de sus peticiones. Apoyar este canal de la Red Cristiana, que realmente es un ministerio, es muy fácil. Le puedes dar clic en el botón de Join o unirte como miembro. Es muy fácil también ser miembro de la Red Cristiana. Es muy sencillo y lo agradecemos de todo corazón porque cada vez que se unen como miembros, permiten que la familia de la Red Cristiana siga creciendo. Nos permiten seguir y seguir adelante con todas estas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que hazte miembro también de la Red Cristiana. De esa manera nos apoyas, nos ayudas. Gracias por ello de todo corazón. Bueno, querido pastor, dicho eso, no importa que Argentina hubiese perdido hoy en los Olímpicos, eso es pasado ya. Y para adelante, porque para adelante es para allá, mi querido pastor. No te preocupes. Gusta, ¿eh? Estabas esperando que suceda algo como eso. No, pastor, que no. Invitados especiales, noticias para analizar, temas de reflexión, mucho por aprender. No estamos solos. Súbete al tren, tu mejor compañía en la red cristiana.